Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy estudiaremos una de las unidades físicas de concentración, el porcentaje masa-masa. Para hablar de la concentración de una solución, primero debemos saber qué es una solución. Esta es una mezcla homogénea que contiene uno o más solutos diluidos en un solvente. La concentración expresa la cantidad de soluto presente en una solución. Al hablar de concentración, podemos referirnos a expresiones cualitativas y expresiones cuantitativas. En cuanto a las expresiones cuantitativas, tenemos las unidades físicas y las unidades químicas. Las unidades químicas más utilizadas son la molaridad, la molalidad, la normalidad y la fracción molar. Entre las unidades físicas tenemos el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. En esta lección nos dedicaremos al porcentaje masa-masa. Las unidades físicas de concentración de una solución, como lo mencionamos anteriormente en términos de porcentaje, son el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. Esto se debe a que la cantidad de soluto y de solvente se pueden expresar como masa o como volumen. El porcentaje masa-masa representa la masa del soluto expresada en gramos, contenida en 100 gramos de solución. Se calcula con la siguiente fórmula. Porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividida entre la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, todo esto multiplicado por 100. Cuando sumamos la masa del soluto y la masa del solvente, obtenemos la masa de la solución. Haciendo la sustitución tenemos que el porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Entonces, las fórmulas que emplearemos para la resolución de los ejercicios son las siguientes. Para el cálculo del porcentaje masa-masa, como ya vimos, masa del soluto dividido entre la masa del soluto más la masa del solvente y todo multiplicado por 100. Cuando consideramos que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, utilizamos porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Cuando nos piden calcular la masa del soluto conociendo el porcentaje masa-masa y la masa de la solución, utilizamos masa del soluto es igual al porcentaje masa-masa por la masa de la solución entre 100. Y cuando nos piden calcular la masa de la solución conociendo el porcentaje masa-masa y la masa del soluto, utilizamos masa de la solución es igual a masa del soluto entre el porcentaje masa-masa por 100. Veamos el siguiente ejemplo de cálculo del porcentaje masa-masa. Se disuelven 20 gramos de sulfato cúprico en 200 gramos de agua. Determinar el porcentaje masa-masa de la solución. Los datos que tenemos son 20 gramos de sulfato cúprico. Esto representa la masa del soluto. 200 gramos de agua. Esto representa la masa del solvente. Recordemos que siempre la masa del solvente será mayor que la masa del soluto. Entonces tenemos 20 gramos de soluto, que sería nuestro sulfato cúprico. Cuando lo disolvemos en 200 gramos de nuestro solvente, que sería el agua, obtendremos que la masa de la solución es igual a 220 gramos. Entonces, nuestros datos serían masa del soluto 20 gramos, masa del solvente 200 gramos y la masa de la solución 220 gramos. Para determinar el porcentaje masa-masa de la solución, utilizamos nuestra fórmula porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto entre masa de la solución por 100. Solo debemos sustituir los valores. En el numerador, masa del soluto lo sustituimos por su valor, 20 gramos, dividido entre la masa de la solución, que son 220 gramos, y lo multiplicamos por 100. Al hacer el cálculo obtenemos que el porcentaje masa-masa es igual a 9,09%. Esto significa que por cada 100 gramos de solución
hay 9,09 gramos de soluto, en este caso sulfato cúprico. Veamos otro ejemplo. En este realizaremos el cálculo de la masa del soluto. Si la concentración de una solución es 12% masa-masa, ¿qué cantidad de soluto está presente en 150 gramos de solución? Nuestros datos son 12% masa-masa, es decir, el porcentaje masa-masa es igual a 12%, es nuestra concentración. 150 gramos de solución, masa de solución igual a 150 gramos. Y nos están pidiendo calcular la masa del soluto. Para ello utilizamos la fórmula: masa del soluto es igual al porcentaje masa-masa por la masa de la solución entre 100. Sustituimos los valores. Porcentaje masa-masa es igual a 12 por la masa de la solución, 150 gramos. Y todo esto lo dividimos entre 100. Al hacer el cálculo obtenemos que la masa del soluto es igual a 18 gramos. En 150 gramos de solución al 12% masa-masa están presentes 18 gramos de soluto. Si nos piden la masa del solvente, a la masa de la solución le restamos la masa del soluto. Masa del solvente es igual a 150 gramos menos los 18 gramos del soluto. Esto nos da un total de 132 gramos. Veamos un ejemplo del cálculo de la masa de la solución. Se disuelven 3 gramos de nitrato de plata en una pequeña cantidad de agua. Al analizar la solución se determinó que su concentración era 8,2% masa-masa. ¿Qué cantidad de solución se preparó? ¿Qué cantidad de agua se utilizó? Veamos nuestros datos. 3 gramos de nitrato de plata. Esto representa la masa del soluto. 8,2% masa-masa es nuestra concentración. Porcentaje masa-masa igual 8,2%. Nos dicen qué cantidad de solución se preparó. Es decir, debemos calcular la masa de la solución. Para ello empleamos la fórmula masa del soluto entre porcentaje masa-masa por 100. Sustituimos los valores: masa del soluto 3 gramos entre porcentaje masa-masa 8,2 y lo multiplicamos por 100 y al hacer el cálculo obtenemos que la masa de la solución es igual a 36,59 gramos. Nos dicen qué cantidad de agua se utilizó. Hasta este momento conocemos la masa del soluto y la masa de la solución. Entonces nos están pidiendo la masa del solvente. Con la fórmula masa de la solución es igual a masa del soluto más la masa del solvente, podemos despejar la masa del solvente, obteniendo masa del solvente es igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Solo debemos sustituir los valores. Masa de la solución 36,59 gramos, como lo obtuvimos en el paso anterior, y le restamos la masa del soluto, que son 3 gramos. Al calcular tenemos que la masa del solvente es igual a 33,59 gramos.